Cuando el Espíritu Santo se manifiesta poderosamente, suceden grandes milagros. Los asistentes a este mover experimentan cambios en su relación con Dios y en sus circunstancias que son extraordinarios. Es precioso lo que Dios hace. Mi corazón se llena de gozo cuando una persona afirma: mi vida estaba arruinada y Jesucristo me salvó y me transformó. Es similar a la experiencia del ciego que Jesús sanó. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Juan 9:25. Por eso no ceso de exclamar: mi Dios es real, sigue obrando maravillas. En este capítulo transcribo algunos testimonios que he recopilado como fruto de nuestro ministerio. Los mismos fueron relatados en diferentes cruzadas y en nuestra congregación. Otros son testimonios de pastores y hermanos que nos escribieron para contar las bendiciones recibidas. Son testimonios que alentarán su fe en medio de las pruebas, le ayudarán a creer en el milagro para su propia vida. Usted se unirá a los que dicen como el salmista: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Salmos 96:3. A los pocos días de experimentar esta renovación del Espíritu Santo, como pastor de la iglesia y presbítero de las Asambleas de Dios, tuve el privilegio de recibir a todos los presbíteros del país y la Junta Ejecutiva Nacional para celebrar en nuestra iglesia una reunión administrativa. De acuerdo a nuestro calendario anual, al llegar la noche, cuando comenzaba el culto en nuestra congregación, los presbíteros decidieron quedarse para participar del mismo. El pastor Pedro Ibarra, como vicepresidente de las Asambleas de Dios, fue uno de los presentes. Este es su testimonio de lo sucedido. Qué maravilloso fue aquel día. Recuerdo la reunión con el liderazgo de la Unión de las Asambleas de Dios. Fue una jornada de trabajo administrativo, papeles, situaciones para considerar de la obra de Dios en todo el país y otros temas. Nos reunimos en la iglesia Rey de Reyes de Belgrano, que pastorea a mi buen amigo el reverendo Claudio Freyson. En esos días se hablaba mucho sobre los cultos gloriosos con poderosas e inusitadas manifestaciones del Espíritu Santo. En los comentarios de la gente se notaba alegría y una expectativa atrapante. Por ese motivo, durante aquella jornada y a pesar de nuestra cargada agenda, comentábamos y hacíamos planes con otros pastores amigos para quedarnos al culto por la noche. Habíamos escuchado tantas cosas que casi no podíamos esperar el comienzo del servicio. Me preguntaba: ¿qué pasará? Tenía grandes expectativas. Mi asombro creció cuando vi muchísimos pastores, no solo de nuestra organización, sino de otras diferentes denominaciones, todos convocados por el mismo Espíritu. Se respiraba una atmósfera cargada de unción, esa unción que todo lo llena. Y de repente apareció el pastor Claudio. Lo vi fresco, sonriente, distendido. Pensaba ver a mi amigo preocupado por la responsabilidad de ministrar y dar respuesta al hambre de Dios que tenía la gente, pero no era así. Evidentemente estaba bajo la unción, se veía bien. Qué paz, qué naturalidad, inspiraba confianza mientras saludaba a los pastores, dándoles una cálida bienvenida. Aquella atmósfera de unción se acrecentó durante el servicio y el momento culminante que completó mi asombro y perplejidad fue cuando vi al pastor Claudio Freyson ministrando. Sin distinciones de rangos ni jerarquías, los ministros quebrantados y hambrientos de Dios recibían la poderosa presencia del Espíritu Santo. Unos reían, otros lloraban, algunos temblaban y otros caían como desmayados. Todos eran hombres de trayectoria. Esto no era emocionalismo, era la viva presencia de Dios, esa presencia que mi amigo buscó de tantas formas y que fue tema obligado en nuestras largas charlas en
esos días en que presentíamos que Dios tenía mucho más para nuestras vidas y que ahora observaba plasmarse en una realidad casi increíble. Desde aquel día contempló iglesias llenas y estadios con multitudes atraídas por Dios, todo esto dentro y fuera del país. Ha habido pastores de otras naciones que han regresado de la Argentina con sus ministerios totalmente renovados, y a través de ellos también sus iglesias fueron renovadas. Cuando esta administración me fue impartida, entré en un profundo quebranto de clamor y lágrimas. Dios mismo trató con mi vida, mostrándome cosas a las que debí morir para honrar el precio de su maravillosa bendición. Por eso aprendí que si su presencia es importante, igualmente importante es la vida que la sostiene. Entendí que no es la unción la que sostiene mi vida, sino que mi vida es la base y el sustento de la unción. En mi humilde experiencia, creo que algunos ministros se quedaron en el camino porque encontraron solo el toque, pero el toque de Dios es solo el comienzo. Luego viene la entrega, la rendición. Qué caro es el precio. Por esto es mi oración, oh Dios. Ten paciencia conmigo, por favor. Inténtalo una y otra vez hasta que lo hayas logrado. Hoy, al paso de los años, veo que esta unción está intacta en su contenido e intensidad. Permanecen todos los condimentos con que se inició en nuestro medio. Su variante es la de haberse profundizado mediante cambios radicales en las vidas, mediante el conocimiento de su maravillosa persona. Ya no impacta tanto las novedades de las formas. Lo que más interesa es un encuentro personal y una comunión con el Espíritu Santo, junto a un amor profundo y renovado por su palabra, aspectos que luego se traducen en cultos alegres y jubilosas alabanzas que nos preparan para una genuina adoración. Hubo asuntos que corregir en sus formas, pero no en lo esencial. Siempre será prudente ante un mover del Espíritu Santo que seamos cuidadosos en no apagar la vida de Dios y cooperar para que se mantenga en el cauce correcto. Queridos Betty y Claudio, por siempre gracias. Cuando el Espíritu Santo llena a una persona, se producen en ella 5 cambios profundos. Un renovado amor por Dios. Una hermana de Inglaterra testificó en una reunión: cuando el Espíritu Santo vino de una manera fresca a mi vida, dijo: quiero tu corazón, quiero tus entrañas, sentir tu anhelo. Y me di cuenta que gritaba y aún me sacudía como si fuera un espasmo de amor, un anhelo por Dios. Ahora sencillamente amo más a Jesús y lamento mucho no haberlo amado antes de esta manera. Amo más a la gente y anhelo su salvación. Alguien me profetizó hace 2 años que del lugar hueco iba a salir algo dulce. Ahora sé que es amor por Jesús. No hay nada más dulce. Otra hermana del mismo grupo de ingleses que lideraba una congregación dijo: vine porque había llegado al límite de mis fuerzas, no había poder en mi ministerio, había perdido la esperanza y mi amor por Jesús se debilitaba cada vez más. Sabía que no podía seguir así. En mi primera visita a Argentina observé algo entre ustedes que no conocía. Tenían libertad para amar a Jesús, una gran generosidad. Luego que oraron por mí, mi esperanza fue restaurada, mi fe regresó. Número 2. Un renovado culto a Dios. Un hermano canadiense vino a participar de un seminario en Argentina y tuvimos oportunidad de disfrutar juntos un tiempo de oración. Me escribió desde Canadá.
En los 2 servicios de la mañana hablé de todo lo que vi y experimenté mientras estuve en Argentina. En el servicio de la tarde hubo un derramamiento del espíritu de gozo. La iglesia tenía mucha gente llena del Espíritu de Dios. Unos reían y eran también sanados. Fue como si el cielo se hubiera abierto y una lluvia descendiera sobre nosotros. Personas con depresión fueron libertadas. Otros que sufrían de insomnio pudieron dormir toda la noche. Una mujer contó que su marido estaba sufriendo un periodo de estrés en su vida y el domingo a la noche, luego de haber estado en el servicio, comenzó a cantar en sus sueños. El temor fue expulsado de muchas vidas. Otros han contado que la inhibición por reírse se les ha ido. También a muchos la Biblia se les ha hecho una realidad. Sentimos como si una frazada se hubiera desprendido de nosotros y el gozo del Señor se ha convertido en nuestra fortaleza. La gente se siente más cerca de Dios y muy tocada por su amor. Al experimentar este derramamiento del Espíritu Santo como está descrito en Joel 2 y Hechos 2, percibimos que el mismo poder que trae gozo también trae milagros. En mi corazón continuamente escucho al Espíritu Santo que me dice: esto es solo el principio y no una experiencia aislada. Es una fresca lluvia del Espíritu de Dios que va a incrementarse. Otro pastor de Texas, Estados Unidos, me escribió luego de unas reuniones que celebramos. No sé cómo comenzar a contar todo lo que el Señor hizo en las últimas semanas, pero lo puedo describir en una sola palabra: impresionante. La unción fresca del Espíritu Santo ha quedado aquí en mi vida y en la de los 2 pastores que trabajan conmigo. Al domingo siguiente, mientras oraba, la gente se caía. A cada reunión siempre vienen pastores a recibir unción fresca. Ha comenzado un avivamiento en Houston y sé que se va a derramar por toda la nación. Ayer en mi iglesia sobre la roca pasamos el video de Rosario. La unción cayó con poder de inmediato cuando el pastor Carlos se paró para ministrar. Dios volvió prácticamente a repetir lo que hizo cuando estuviste. Y en otra iglesia donde tuve que predicar por la noche, se desató el poder de Dios y la gente quedó tirada en el suelo, unos llorando, otros riéndose, otros mirando asombrados. Número 3. Un renovado testimonio cristiano. Me enteré de una cadena de oración que realizó una iglesia en la localidad de Alejandro Korn. Después de recibir esta renovación, un grupo de hermanos se propuso orar a diferentes horas del día. Uno de ellos decidió orar todos los días a las 9 de la mañana en la fábrica donde trabajaba. Este hermano sacrificaba su tiempo de refrigerio, unos 15 minutos de descanso, para orar en el sótano. Allí se arrodillaba y buscaba el rostro de Dios. Un compañero le preguntó un día: ¿qué estás haciendo? A lo cual contestó: estoy buscando a Dios. A los pocos días este compañero de trabajo le pidió oración y fue al sótano con él, donde aceptó a Jesucristo como su Salvador. A las pocas semanas, el flamante discípulo fue lleno del Espíritu Santo y junto a aquel hermano disfrutaban de una verdadera fiesta espiritual en aquel oscuro rincón de la fábrica. Pero allí no quedó todo. Con el tiempo, 15 de los operarios de esa empresa, en vez de ir a tomar jugo o té, se reunían a las 9 de la mañana para orar y buscar a Dios. Un sencillo operario había impactado a sus compañeros de trabajo con una vida plena en el Espíritu. Un día, el dueño de la empresa lo llamó y le preguntó: ¿usted es quien deja a todos como ebrios en el sótano? El hermano con sabiduría le contestó: yo no dejo ebrio a nadie, es la presencia de Dios que los conmueve. Y le leyó el capítulo 2 del libro de los Hechos. El dueño dijo: no sé lo que están haciendo, pero desde que están orando, este lugar no es el mismo. Las cosas han cambiado para
para bien. Gloria a Dios. ¿Cuánto podríamos lograr si le damos lugar al Espíritu Santo? Número 5, una renovada santidad. El fruto del Espíritu Santo es la prioridad de Dios y la evidencia fundamental de una verdadera renovación. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Cuando llega octubre, en Mar del Plata, una hermosa ciudad balnearia en el Atlántico Sur, la gente se prepara para la temporada veraniega. En esta ocasión también se preparaba para un acontecimiento espiritual. Uno de sus 500,000 habitantes, miembro de una iglesia evangélica, escuchó a su pastor anunciar nuestra llegada a la ciudad para celebrar una reunión de avivamiento. El hermano, que se desempeñaba como mozo en un lugar de comidas rápidas, averiguó rápidamente si aquel miércoles en el que haríamos la reunión tendría su día libre en el trabajo. Había escuchado cómo el Señor estaba renovando a su pueblo y tenía grandes expectativas en cuanto a su vida. Su alegría fue enorme al comprobar que efectivamente era su día franco. Se preparó en oración para recibir la fresca unción del Espíritu Santo. Faltando pocas horas para la cruzada, una circunstancia imprevista truncó sus planes. Otro empleado, por razones personales, no podría asistir al trabajo el miércoles y él tendría que reemplazarlo. ¡Qué gran decepción! Sin embargo, decidió ser obediente a Dios y cumplir con sus responsabilidades. El encuentro en Mar del Plata fue hermoso. Más de 2,000 personas colmaron la iglesia y la presencia de Dios nos visitó de tal manera que el culto finalizó cerca de la madrugada. Después de la reunión, los pastores de la ciudad nos invitaron a cenar en un buen restaurante, pero ninguno estaba abierto excepto el de comidas rápidas donde trabaja nuestro hermano. Cuando él nos vio llegar, exclamó: "No lo puedo creer". Muy emocionado nos comentó todo lo que había sucedido. Allí oramos por él de forma poderosa y tuvimos otro precioso culto en aquella madrugada. Dios se encargó de honrar su fe porque había fruto del Espíritu Santo en su vida. He tenido el privilegio de ministrar en España en repetidas oportunidades. Luego de una cruzada, me escribió el presidente de una asociación de pastores en España. Ayer tuvimos una reunión, todos los pastores, para evaluar los resultados y comentar lo que había ocurrido en nuestras congregaciones. En pocas palabras, se diré que fue una repetición de lo que pasó en la cruzada. Incluso a aquellos que no pudieron asistir, Dios les dio su porción. Te relato, a modo de apunte, algunos comentarios. Uno de los pastores dijo: "Sentimos moverse a Dios en el silencio apacible de la unción". Otro dijo: "Fue una explosión de gozo". Otro dijo: "Palpamos el amor de Dios". Otro dijo: "Tuvimos una auténtica renovación espiritual. Hubo restauración de vidas rotas. Notamos la presencia de Dios por el Espíritu". Inconversos clamaban: "Señor, ¿dónde estás? Queremos conocerte". Hermanos que no se hablaban por años se pidieron perdón. Matrimonios con graves problemas de relación cayeron bajo el poder de Dios llorando y pidiéndose perdón. Hijos rebeldes decidieron reconciliarse con sus padres y volver a Cristo. Hubo un quebrantamiento tremendo. Los pastores tienen un enorme deseo de estar juntos. Las personas caen bajo el poder del Espíritu Santo y Cristo las transforma. Esto es lo que está pasando en España. Es la gloriosa obra del Espíritu Santo, la voluntad de Dios para su iglesia. Los videos de nuestro ministerio han corrido literalmente por todo el mundo. Hay iglesias que han destinado reuniones especiales para proyectarlos, y los hermanos, mientras cantan y oran con nosotros, han sido tocados por Dios gloriosamente. Muchos nos escriben para contarnos lo sucedido. Mostramos un video suyo. Mientras lo mirábamos, sentí un ruido atrás, luego escuché otro. Entonces le pedí al pastor ayudante que le dijera
dijera a los hermanos que hicieran el favor de guardar silencio porque estábamos mirando el video, que era realmente maravilloso. Me di vuelta y vi que los hermanos estaban todos caídos en el suelo. Habían recibido el poder del Espíritu Santo. Tan maravilloso fue que era la 1 de la madrugada y estaban todos rebosantes en el Espíritu, tocados por Dios. Un pastor de Rosario, Argentina. Recibimos la fresca unción de Dios a través de un video. Estábamos mirándolo en la iglesia y debimos detener la proyección porque el culto explotó. Hubo una gran bendición. Los hermanos sentían fuego en las manos. Se produjeron sanidades tremendas. Los videos fueron pasados en todas las iglesias de Neuquén y deseamos que nos visite. La esposa del presidente de los pastores de la ciudad de Neuquén, Argentina, ha llegado a mis manos un video donde está ministrando en el estadio obras sanitarias. Le puedo asegurar que nunca vimos nada igual. El 5 de febrero de 1993 a las 10:30 de la noche, después de ver el video, sentí una carga tremenda de oración. Caí de rodillas en la sala donde estaba. Comenzó a inundarme una gran paz y me llenó el gozo del Señor. Era un amor, un renuevo, mi vida transformada totalmente. Eran las 5:30 de la madrugada y todavía estaba la presencia del Espíritu Santo. Cuando quise levantarme no podía, estaba como ebria. Nunca había tenido una experiencia igual. Hace 10 años que soy cristiana, pero vivía una vida de rutina y no alababa a Dios. A nadie testificaba. Hoy quiero gritarle al mundo que Cristo vive. Tenemos un Dios grande, capaz de revertir cualquier imposible. Alegres en su victoria. Una mujer testificó en nuestra cruzada celebrada en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, acerca de la sanidad que recibió su hijo luego de un accidente de tránsito. Las 5,000 personas que asistieron a la actividad se regocijaron mientras ella relataba que aquel joven estaba sano luego de 8 días en un estado de coma profundo. Asimismo, todos se conmovieron cuando añadió: pero aquí está un familiar mío que tiene un cáncer terminal. Inmediatamente pedí a mis colaboradores que lo subieran a la plataforma. Era un hermano en la fe y su estado físico era a todas luces lamentable. Este hombre fue operado el 9 de octubre de 1992 de un tumor en el colon. Los cirujanos comprobaron que la enfermedad se había expandido vertiginosamente y volvieron a cerrar la herida, desahuciándolo por completo. No hay nada que hacer, le dijeron a sus familiares. No vivirá más de 6 meses. 2 años atrás había perdido a su esposa debido a un tumor cerebral. Ese mismo año le diagnosticaron su propia enfermedad en el colon y al año siguiente muere su hijo de 14 años en un accidente. Rodeado de tanto dolor, viajó a Italia para descansar de sus pruebas, pero allí los médicos certifican que el cáncer había invadido la pelvis, la uretra y la vejiga. Solo un milagro podía cambiar su destino. Me quedaban solamente 6 meses de vida, recuerda nuestro hermano. Cuando me enteré que el pastor Claudio tendría una reunión importante en San Martín, dije: Señor, esta es mi oportunidad. Fui a aquella reunión pocos días después de mi operación, con mi herida aún sin cicatrizar. Había tanta gente que no podía acercarme a la plataforma. Sin embargo, en mi corazón sentía que allí estaba mi sanidad. Recordaba a la mujer con flujo de sangre que decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Esta era mi fe, no tocar al hombre, sino a Cristo, que obraría el milagro en mi vida. Cuando aquel hombre llegó a la plataforma, le pedí a todos los hermanos presentes que levantasen
levantasen sus manos y comenzaran a alabar a Dios. Estábamos rodeando una Jericó con fuertes murallas que debían caer. Era un clamor profundo, muy intenso. 5,000 voces se alzaban proclamando la victoria para nuestro hermano. Era un momento glorioso. En aquel momento sentí 2 puñetazos en mi abdomen y abrí mis ojos sorprendido. Así recuerda el hermano el momento de su sanidad. No me pregunte cómo hace Dios estas cosas, solo alábelo porque las hace. Al descender de la plataforma esa misma noche, pudo al fin comer normalmente después de muchos días. Dios había hecho el milagro. Después de un año de aquella cruzada inolvidable, este varón de Dios nos visitó en nuestra iglesia. Traía en sus manos los estudios tomográficos y de sangre que certificaban que estaba completamente sano de su enfermedad. Pesaba 19 kilos más que en aquel entonces y su fe estaba más firme que nunca. Ha recorrido países como Italia y Canadá contando que su médico, la tomografía computada y toda la ciencia han comprobado que el Dios de los milagros lo ha sanado. He oído muchísimos testimonios de sanidad de mujeres científicamente estériles. El Señor me dio una fe especial para orar por ellas y un corazón sensible a su dolor. Años atrás, cuando Betty corría serios peligros durante el embarazo de nuestro hijo Ezequiel, Dios nos dio la promesa en su palabra: no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Éxodo 23:26. El Señor ha sido fiel con muchos matrimonios que recibieron el hijo que tanto deseaban. Rubén e Isabel son un testimonio de este milagro. Isabel era una jovencita de 18 años cuando contrajo matrimonio con Rubén, un reconocido jugador de fútbol, en junio de 1975. Sus primeros años de matrimonio fueron maravillosos. Rubén estaba en lo alto de su carrera en clubes de fútbol de Colombia y Venezuela y tenían un gran bienestar económico. El matrimonio estaba firme, disfrutaban de una buena comunicación y compañerismo. Sin embargo, no todo marchaba según lo planeado. Isabel no quedaba embarazada a pesar de sus deseos. En 1976 fui a mi primera consulta médica, pero no le di importancia, recuerda Isabel. Al año siguiente repitió su examen con el mejor especialista de Colombia, un médico graduado en Estados Unidos. No pudo evitar un poco de ansiedad, pero no permitió que la situación le robase el buen momento que atravesaba. Desde Argentina, una noticia la conmovió. Su madre, a quien tanto amaba, fue intervenida quirúrgicamente de un cáncer en el estómago y salió del hospital con un pronóstico reservado. Durante 5 meses, Isabel permaneció junto a ella en Buenos Aires, lejos de su esposo. De regreso a Bogotá, inició estudios más profundos para determinar el por qué no lograba el embarazo. En julio de 1979 me descubren una malformación en las trompas de falopio y una obstrucción total de las mismas. En Buenos Aires me confirman el mismo diagnóstico. Un especialista en esterilidad me indica una serie de hidrotubaciones para destupirlas. Este tratamiento se realizó sin anestesia y los dolores que sufrí no se vieron coronados con algún fruto. No obstante, seguí buscando nuevas alternativas. Mientras tanto, su madre en Buenos Aires soñaba con terminar sus días junto a su nieto. Ella lo deseaba. Para mí era un motivo más de ansiedad y de angustia. Quería complacerla antes de morir, pero el embarazo no se producía. Únicamente logré una gastritis crónica que debieron tratarme. En noviembre de 1980, a pesar de haber recibido una buena oferta del Deportivo Cali de Colombia, decidieron regresar a Buenos Aires para quedarse. A los pocos días de haber llegado, su madre la llamó para despedirse. Le dijo
dijo que le hubiera gustado mucho tener un nieto, pero que les agradecía todos los esfuerzos que hicieron por ella. Misteriosamente le recomienda que lea la Biblia en todo momento para tener una guía, y al día siguiente entró en un coma profundo y falleció. Fue el día más triste y frustrante de mi vida. No podía soportar ese dolor tan tremendo. Me aparté de Dios. Estaba enojada con Él. Durante meses padeció de insomnio y fuertes depresiones. Nada parecía tener sentido en su vida. Desistió por 1 año y medio de todo tratamiento. En julio de 1982, casi como una burla, le diagnostican erróneamente un embarazo. Le mandaron reposo absoluto con inyecciones intramusculares. Cuando luego de 3 meses le realizaron una ecografía, el profesional no anduvo con rodeos. El útero está vacío. ¿Quién le dijo que estaba embarazada? Qué tremenda decepción. 3 meses soportando inyecciones a diario, encierro, soledad, todo para nada. Me sentí burlada. Cuando llegué a mi casa desconecté el teléfono y en una oscuridad total me quedé días enteros llorando. No deseaba ver a nadie. La rebeldía y el rencor llenaron su corazón. Comenzó a distanciarse de su marido, pues se sentía incomprendida. Ni siquiera los éxitos en el campo laboral lograron aplacar sus frustraciones. En 1989 viajó a Francia, donde realizó una última consulta médica. Allí le sugirieron que intentara la fertilización artificial, pero estaba cansada ya de tanta manipulación de su cuerpo y se dijo: basta, que sea lo que Dios quiera. Esas fueron sus palabras, aunque todavía estaba muy lejos de Dios. Debió sufrir la separación y el fracaso económico antes de tener un encuentro glorioso con Jesucristo. En julio de aquel año recibió una invitación para asistir a nuestra iglesia. Llegaron confundidos y en trámites de divorcio. Tomé un tiempo para orar con ellos y en una entrevista personal les animé a poner su fe en Jesucristo. Decidió obedecer a Dios, recuerda Isabel. Asistía a todas las reuniones de la iglesia porque encontraba paz y me brindaban amor y alegría. Me sentía mejor, con deseos de vivir. A fines de 1989 escribí una carta donde le pedí a Dios para el próximo año una confirmación de matrimonio. Habían sido 14 años muy difíciles para nosotros. Comenzamos a orar por Isabel. Descorazonada nos contaba acerca de los resultados médicos de su esterilidad. Los médicos le aconsejaban adoptar un hijo, pero no estaba segura. Llegó la conmemoración del Día de las Madres. Ante el recuerdo de mi madre muerta y mi frustración por no poder serlo, fui a refugiarme a la iglesia. Cuando el pastor anunció que oraría por todas las madres, miré al cielo y dije: Señor, aquí también me abandonas. Al instante, sin permitirme siquiera derramar una lágrima, el pastor Freyson añade: aquí hay una mujer estéril y Dios me dice que le diga: prepárate, ya tienes un hijo en tu vientre. Experimenté cómo el fuego del Espíritu Santo recorría mi cuerpo de una manera nueva para mí. Unos días después soñé que estaba en una fiesta, en un hermoso salón, y todos venían muy sonrientes a felicitarme. 20 días después de ese sueño se cumplió en detalles. Cuando desperté era el viernes 2 de noviembre de 1990. Tenía una paz y una alegría indescriptibles y me preguntaba qué significaría aquel sueño. Entonces oí una voz audible que con autoridad me manda a hacer un análisis de orina. Salí a la calle, miré el sol y exclamé: ¡qué lindo día! Y nuevamente escuché: hoy será el día más grande de tu vida. A las 3:30 de la tarde me estalló el corazón de alegría cuando me dieron los resultados del análisis. ¡Qué madre tan ansiosa!, dijo el especialista. No le van a alcanzar los 9 meses para calmar su ansiedad. Y así fue, porque a los 8 meses
meses tenía en mis brazos a Emmanuel, el testimonio más dulce de la presencia de Dios con nosotros. Después de 16 años, Jesús hizo el milagro de unirla a su esposo y darle aquel hijo tan deseado. Hoy Isabel y Rubén son parte del cuerpo de Cristo, junto a Emmanuel de 4 años y Antonella, otro regalo de Dios de solo 2 años. Confirman cada día la palabra del Señor en Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Los niños de la calle son un grupo marginal dentro de nuestra sociedad, niños sin hogar que deambulan en las calles y los trenes con sus propios códigos y tragedias. José Luis, alias el Chafa, vivió en la calle desde los 6 hasta los 15 años. Cuando solo tenía 6 años, comenzó a deambular por las calles. Sus padres se habían separado y su madre convivía con otro hombre. El hogar era un infierno de discusiones. Decidió marcharse. Los trenes eran el punto de encuentro con otros niños en su situación. Se movían en grupos o pandillas que integraban niños de 7 a 16 años. Estas pandillas las comandaban líderes que rotaban en la medida en que uno u otro demostraba más temeridad o astucia. En el grupo teníamos que ser como hermanos, ayudarnos entre nosotros, recuerda José Luis. En la calle debía aprender a amar, a odiar, a hacerme hombre a los golpes. Cuando un niño de la calle tiene 14 años, es un hombre, no tiene la mente para jugar con un juguete. Tal vez lo desee, pero ya perdió su infancia, se le escapó entre las manos. La vida estaba llena de peligros, el frío de las madrugadas, el caminar solo por las noches sin la protección del grupo, o lo peor de todo, ser asaltado por sus propios recuerdos. La soledad y la tragedia familiar eran heridas demasiado dolorosas para sobrellevar. Al ver a los padres en la plaza con sus hijos montando en bicicleta con su ropa y calzado bueno, y verme a mí mismo, me decía, ¿por qué vivo así? Los chicos así han perdido toda esperanza, no tienen ninguna expectativa de vida ni de futuro. Pueden morir por una sobredosis de droga, un accidente o porque alguien los mate. Cada chico es un delincuente en potencia. Sin Dios están atrapados. Usaba droga como los demás. Comencé con el pegamento porque era lo más barato después de la marihuana. Por último probé la cocaína, aunque no la consumía habitualmente por su elevado costo. José Luis, alias el Chafa, llegó a nuestra iglesia una tarde con otro compañero de desventuras que le decían el Tuerto. Se presentaron como el dúo, que era la marca de un pegamento que usaban para drogarse, aspirándolo dentro de bolsitas de polietileno. Aquel día lo invitamos a acercarse al Rincón de Amigos, un ministerio de nuestra iglesia dirigido especialmente a estos niños. En ese Rincón de Amigos, los niños pueden bañarse, cambiarse de ropa, comer, y les hablamos de la palabra de Dios. Muchos llegaron a nuestra iglesia soñando con ser grandes ladrones o algo similar, pero cuando recibieron la palabra de Dios, cambiaron su forma de pensar, desearon tener una familia o regresar a sus casas. José Luis fue uno de ellos. Veía que poco a poco iba recibiendo ese mensaje y que salía distinto. Cuando vivía situaciones en la calle, Dios me recordaba su palabra, cambió mi forma de pensar, de hablar, aún de vestirme. Después de 9 años en las calles, el amor de Dios alcanzó a José Luis, el Chafa. Muy pocos lo reconocían en el presente. Es un joven consagrado al Señor que evangeliza activamente. Cuando lo veo cantando en el coro de la iglesia, mi corazón se llena de gratitud a Dios. Hoy vive con una preciosa familia cristiana involucrada en este ministerio de ayuda a niños de la calle. Los cambios que se producen en estos niños cuando reciben el evangelio son enormes. Llegan con un alto grado de desconfianza
casa, ni siquiera dicen el nombre ni dónde viven, pero cuando notan que uno les brinda afecto de verdad, se franquean y comparten su vida. José Luis con sus juveniles 18 años han comprendido el propósito para su vida. Mi sueño es tener una familia, mi casa y predicarles el evangelio a todos los chicos de la calle para que vivan lo mismo que estoy viviendo. Dios aún sigue cambiando vidas.